Bienvenidos al segundo webinar solidario organizado por Adem School of Government, perteneciente al grupo educativo Adem. Hoy nos deleitaremos con el tema de la campaña permanente a la crisis permanente, por Ricardo Amado Castillo. Ricardo Amado Castillo es profesor de movilización de bases grassroots en la Maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de The George Washington University. Colabora académicamente también con la Universidad Católica Argentina, Universidad Camilo José Cela en España, Universidad Columbia del Paraguay, Adem Business School en Panamá, así como con la Universidad Panamericana en México. Recientemente ha apoyado candidatos, partidos y gobiernos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Ha sido parte de equipos de campañas presidenciales, regionales, municipales y legislativas, así como en diversos procesos de comunicación de gobierno. Reside en Washington, D.C. Bueno, arrancamos. Repito, por favor, hagan sus comentarios, me interesa mucho leerlos y al final tendremos un buen tiempo para intercambiar ideas. Miren, voy a hacer casi un resumen ejecutivo acá, ¿no? Es evidente que estamos viviendo una crisis sin precedentes, una crisis que nos ha llevado, yo llamo, de una etapa de campaña permanente a una etapa de crisis permanente. Una etapa donde antes los liderazgos, que es el primer punto que vamos a tocar, vivían en campaña, posicionándose, no solamente al proceso electoral inmediato, sino ante la opinión pública, posicionando temas, movilizando a la opinión pública, y ahorita, que pasó al segundo punto, la conversación ha cambiado totalmente. Ese ha sido uno de los grandes efectos de la crisis del coronavirus. Ahora solamente hablamos del coronavirus, vemos noticias del coronavirus, vemos lo que pasa en otros países, en otras ciudades, estamos todo el día viendo datos, algunos ya se creen hasta expertos de este tema. Yo no, por cierto, hago esa aclaratoria, no me hagan preguntas de temas médicos, preguntas en todo caso de comunicación de crisis, de gestión política, de estrategia. Pero estamos, digamos, además esta quizás es la primera crisis de esta magnitud que vivimos en el mundo de las redes sociales, ¿verdad? Y estamos todo el día todos mirando lo que está pasando. Pues la tercera es que arrancamos en las primeras etapas del coronavirus con todas estas campañas mundiales de quédate en casa, pero por supuesto rápidamente nos dimos cuenta de que mucha gente no podía quedarse en su casa, no porque no lo comprendiera, no por un tema de ignorancia, sino porque, tal y como planteo aquí, la necesidad supera la comprensión. Y a partir de ahí han surgido nuevas crisis, ¿verdad? Crisis producto de jubilados que salen a la calle, productos de gente que ya está en la calle, de gente que está en las cárceles, gente que sale a buscar los planes sociales de forma desordenada. Entonces, bueno, que es parte de lo que yo quiero conversar, ¿no? Como una crisis sin precedentes cada día nos va generando nuevas crisis y va demostrando nuestras precariedades como Estado y como gobierno. Luego vamos a discutir cuáles son las consecuencias que esto está teniendo en el liderazgo político. La quinta, hago un pequeño paréntesis sobre el tema de la solidaridad y la acción, ¿verdad? Hay mucha gente desesperada, ansiosa, angustiada, y está reclamando acciones concretas en el corto plazo y cómo hacemos un buen balance entre el corto, el mediano y el largo plazo. Y la sexta, un buen amigo político también me hace ver una reflexión sobre la necesidad de pensar de que esto es un maratón y no una carrera de 100 metros. Y en realidad, más que respuestas, tenemos nuevas demandas y nuevas preguntas y tenemos que estar repensando todo el tiempo. Pero bueno, arranquemos. El primer punto quizás es evidente, ¿verdad? Yo cuando hablo de campaña permanente no me refiero únicamente a las campañas electorales, aunque también es parte del tema, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, eh, es muy claro que los políticos viven en campaña permanente y desde el día que ganan están ya organizándose para la campaña siguiente. En el caso, por ejemplo, aquí pongo dos símbolos, ¿verdad? Del trumpismo, de la campaña de Trump. Bueno, su gran símbolo alrededor de su eslogan de hacer América grande de nuevo, bueno, eso era cuando eran el cambio, ahora que son la continuidad, bueno, lo que ha cambiado es que la gorra ahora, que es un souvenir, lo vuelven a vender con un color un poco más rojo y ahora es mantengamos América grande. Eso, por supuesto, lo vamos a hablar en el segundo capítulo, en la segunda sección de este intercambio.
todo eso cambia, porque en alguna medida Trump pues mantenía de que la economía estaba súper bien y eso para mucha gente se ha ido como arena entre los dedos, sea por responsabilidad de él o no, eso es otra discusión, ¿no? Pero en el mundo de las campañas permanentes, quizás especialmente en Estados Unidos, pues vivíamos con la obsesión de la búsqueda de recursos. Los recursos, el financiamiento no es solamente la viabilidad económica de la campaña, también tiene que ver con la energía, con la capacidad de movilización, ¿verdad? Y esto era muy importante. Parece increíble que estamos en las primarias de Estados Unidos y parece que el Super Tuesday, ese evento donde en un martes se deciden una gran cantidad de y donde prácticamente se terminó de decidir que Joe Biden era el candidato demócrata de mayores opciones. Eso no fue hace tanto y bueno, pero parece que fue hace una galaxia antes. Sigo poniendo ejemplos de la campaña permanente, ya casi cerrando, por ejemplo, la Speaker of the House, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en el año 2019 tuvo 181 reuniones de búsqueda de financiamiento en 54 ciudades. O sea, es increíble, pero bueno, era parte de un modelo político bueno, repito, no era solo por el dinero en sí mismo, era porque pedir dinero y conseguir dinero también era parte del ejercicio de comprometer a la gente. Las campañas, pues quiero insistir en esto, no me refiero solo a las campañas electorales, sino a procesos comunicacionales a favor o en contra de algo. Por ejemplo, una de las grandes campañas en los últimos años acá en Estados Unidos fue la campaña a favor y en contra de la nominación a la Corte Suprema de Justicia del ahora juez Brett Kavanaugh. Esto movilizó a muchísima gente. Entonces era parte también de una campaña permanente de cómo las sociedades salíamos a luchar por lo que creíamos, y también salíamos a la calle, ¿verdad? Entonces vimos muchos ejemplos. Y el último ejemplo que pongo es la perenne discusión en Estados Unidos sobre la reforma de salud, que aquí algunos le han puesto el nombre de Obamacare. Para algunos que tenga el nombre del presidente Obama es algo bueno y para otros es justamente una forma de atacarlo, ¿no? Entonces, bueno, vivíamos hasta hace poco en esa burbuja en la que pues nos organizamos y nos movilizamos a favor de liderazgos, sean ya candidatos o los candidatos que queremos o precandidatos, o a favor y en contra de los temas en los cuales creemos y los cuales pensamos que hay que hacer algo, ¿no? Pero bueno, eso era, repito, en la galaxia anterior, previa al coronavirus. Ahora el primer efecto del coronavirus es que un día, nos guste o no, o sin darnos cuenta, entendimos el significado de la palabra pandemia, ¿verdad? Quizás para algunos, me incluyo, era un concepto remoto, ¿verdad? Era como un concepto que quizás carecía de la gravedad que entendemos. Hoy vemos, este es un ejemplo del gobernador de Nueva York, cómo de repente un día se comenzó a hablar del tema y bueno, y un muerto, dos muertos, tres muertos, y se convirtió definitivamente en la conversación pública por excelencia. Todos los días solo hablamos del coronavirus, bien sea de la gente que lamentablemente pierde su vida, de la cantidad de casos, de la cantidad de pruebas, de lo que le pasa al personal de la salud, del salario del personal de la salud, de las condiciones del personal de la salud, de los empleados, bueno, del personal de la salud y del personal de seguridad, y en fin, y nos los pasamos todo el día, repito, hablando y pensando en esto. Es parte también probablemente de la ansiedad que muchos sufren y sufrimos. Y vemos datos todos los días y vemos pantallas como esta con los datos que podemos verlos por país, por ciudad, por municipio, de la cantidad de casos, de la cantidad de muertes, de la cantidad de pruebas, y vemos las cosas que se están haciendo en un lado y en otro y las comparamos. Y bueno, y eso definitivamente también es una parte de la crisis porque estamos todos muy atentos a esto. Entonces estamos muy atentos a lo que está pasando, a lo que estamos sufriendo, a cómo nuestras vidas están cambiando y a lo que los gobiernos están haciendo o dejando de hacer, ¿no? Entonces, esto sin duda ha tenido un impacto personal importante para cada quien en su medida.
y para otros, pues mucho más graves, por supuesto. Sin ir muy lejos, bueno, pues comenzamos con el cierre de fronteras. Yo estaba en Barcelona con mi hijo cuando el presidente Trump anunció el cierre de fronteras y las primeras 8 horas no entendía si podía regresar. Bueno, después los ciudadanos sí podíamos regresar y pude cambiar mi ticket y toda la historia, pero eso se ha mantenido prácticamente y sin ir muy lejos es una de las grandes proyecciones que hay, ¿verdad? Entonces, no me refiero únicamente a la crisis económica que esto genera en las aerolíneas, sino, bueno, va cambiando, va cambiando, ha cambiado y cambió nuestro estilo de vida. Se cierran las clases, tenemos que trabajar a distancia, teníamos que usar máscaras. Entonces hay un conjunto de cosas que han cambiado totalmente nuestro estilo de vida. Ahora todos tenemos que usar Zoom, esta plataforma que usamos hoy, por eso vemos que Zoom creció de 10 a 200 millones de usuarios. Zoom, por cierto, es una de las pocas empresas en el mundo que está siendo exitosa en medio de esta crisis y sus acciones financieras están creciendo. Pero bueno, no nos ha quedado de otra, ¿verdad? En prácticamente todos los sectores, todos tenemos que hacer videollamadas. Las videollamadas son nuestra nueva forma de trabajar. Pero para algunos, pues nuestras vidas han cambiado en cuanto a aspectos como estos, que no digo que sean menores, pero para otros lamentablemente ha significado enfermedad, pérdida de vidas y otros temas mayores. La crisis, sin duda, en su primer anillo para cualquiera, no hay que ser ningún experto, tiene un componente de salud eh, y un componente económico. Yo creo que es un falso debate, a veces la discusión que intenta separar estos dos puntos, aunque lo conversamos un poco más adelante. Y bueno, vemos cómo en Estados Unidos la crisis también pasa porque en 3 semanas tenemos más de 16 millones adicionales de personas reclamando beneficios de desempleo. Probablemente sean más, esas son solo las que se han registrado. El Fondo Monetario Internacional habla de que todo indica que vamos hacia la recesión más grande desde la Gran Depresión eh, de los años 30, ¿verdad? Que está proyectando una contracción global de 3%, pero si sacamos a China es prácticamente 5, un poco más de 5,5%, de un decrecimiento en el comercio de 11%, y bueno, y así, prácticamente cualquier dato. Aquí pudiéramos seguir un buen rato, y la bolsa de valores, y todo un montón de cosas que han disminuido. Esto va a tener consecuencias en todos nuestros países de Latinoamérica y también del mundo desarrollado, porque repito una frase que vamos a conversar varias veces, esto va exhibiendo las goteras que teníamos en el techo y va exhibiendo precariedades que tenemos. Aquí pongo highlights que muchos hemos visto, ¿verdad? Abajo habla el responsable del FMI para Latinoamérica, habla de la recesión más profunda para Latinoamérica en más de medio siglo. Arriba, la responsable de la CEPAL habla de 14 a 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica. Y entonces, bueno, avances que habíamos tenido por 30, 40 años, pues se nos van a ir atrás. Y esto nos va a obligar, repito, a atender la crisis en el corto plazo, pero también en el mediano plazo repensar el modelo de Estado que tenemos, repensar el modelo de presupuesto que tenemos, repensar un montón de cosas, porque no vamos a volver a la normalidad que esperábamos. Hay sectores que no se van a recuperar probablemente en el corto plazo. Bueno, ya esto es una noticia quizás vieja, porque tiene que ver con la Semana Santa y bueno, y hay ciudades y países que dependen muchísimo del turismo. eh, y bueno, y esa gente ha invertido en infraestructura, en capacidades, en personal que no va, que no se ve claro y parecen de los grandes afectados de la crisis. Las aerolíneas, y repito, y eso, y podemos continuar. Entonces, bueno, tenemos una crisis que sin duda, primero, ha cambiado la conversación pública, segundo, eh, por supuesto, tenido consecuencias en en la salud de muchas personas, esto tanto en países desarrollados como no desarrollados, ¿verdad? Vemos el caso de Guayaquil en Ecuador y también vemos el caso de Nueva York. Esto ha desenmascarado las precariedades que teníamos, esto ha demostrado muchos problemas que tenemos, entonces, bueno, es la tormenta perfecta para un virus que va generando nuevas crisis todos los días. Tenemos
aquí planteo un poco que, aunque la idea de quedarse en casa, yo pienso que los ciudadanos lo entienden, salvo algunos que se empeñan, no solo ciudadanos, también algunos políticos, en rechazar la ciencia. Pues la gran mayoría de los ciudadanos entiende que esto es una amenaza real, solo que hay ocasiones donde tienen que salir a la calle por algunas razones. Ojo, yo aclaro aquí, es un ejemplo nada más, no tengo nada en contra de Cristiano Ronaldo y estoy seguro que lo hace con buen corazón, pero la verdad es que también a mucha gente en redes sociales veíamos como alguna gente se molestaba cuando artistas y gente pues nos decía, quédate en tu casa y la gente decía, pues caramba, no voy a usar malas palabras aquí en una conferencia académica, pero la gente decía, pero bueno, ¿por qué no te quedas tú en la mía, verdad? Cuando yo aquí vivo en condiciones eh, muy ajustadas y entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Pero aquí hablo entonces cuando la gotera comienza a romperse. En Argentina, pues llamaron a los jubilados a buscar bueno, a que fueran a buscar sus jubilaciones y comenzó a pasar lo que no se debía, ¿verdad? Los jubilados se juntaron en los bancos, algunos se fueron en la noche, y esto pues agrega condiciones negativas, nuevas crisis de nuevo, ¿verdad? Entonces, como si ya no tuviera el gobierno una crisis importante, compensar cómo demonios se maneja esta coyuntura de salud y económica, pues entonces van saliendo nuevos problemas todos los días. Esto no pasó únicamente en Argentina. En Italia hay saqueos, hubo saqueos en algún momento, entonces el gobierno ha tenido que darle algo a la gente que se agrupa fuera de los mercados. Entonces, bueno, todos los días van surgiendo cosas y esto también es parte de lo que tenemos que hablar al final. Yo creo que en el modelo de crisis permanente que estamos viviendo, casi que tenemos que pensar que todo lo que implementemos como políticas públicas puede salir mal. Y hay que pensar justo de esa manera. O sea, ¿qué puede, o sea, si los jubilados necesitan dinero, perfecto, comprensible, necesario. Si yo le voy a dar dinero a los jubilados, ¿qué puede salir mal sobre eso? No quiero decir que podamos predecir todas las nuevas crisis que salen de la crisis, pero es parte del modelo de pensamiento que tenemos que tener porque están surgiendo muchos problemas todos los días. En Dominicana pasó algo parecido. El gobierno tiene una tarjeta social, solidaridad, se le ampliaron las cantidades de dinero a un conjunto de personas y a otras personas se les invitó a sumarse y bueno, y pasaron dos cosas. La primera es que comenzaron a haber algunas estafas online en el territorio y la segunda fue que un montón de personas salieron a la calle a sumarse a la tarjeta Solidaridad de forma desordenada y el gobierno tuvo que pedir bueno, que la gente no se dejara engañar, ¿no? Entonces, y la gente no hace esto únicamente por ignorancia, lo hace muchas veces por necesidad. El gobierno tuvo que insistir en una campaña educativa, de que los iban a llamar por teléfono, pero bueno, es complejo porque hay gente, en algunos de nuestros países la mitad de la gente vive muy al día a día. Y entonces no es tan sencillo que los gobiernos nos digan, bueno, tranquilo, que yo te voy a ayudar y la ayuda económica te llega el mes que viene, porque algunos no tienen para llegar al mes que viene. Entonces, no estoy diciendo que sea sencillo resolver esto, pero bueno, es parte del cóctel de la tormenta perfecta que tenemos. O en algunos países, pues se ha implementado la idea del toque de queda y al final, entonces terminan deteniendo mucha gente en la calle y después, medio en broma y medio en serio lo digo, entonces tenemos los memes en la calle, los memes en las redes, hablando de la cantidad de detenciones y a dónde se llevan a esta gente si se supone que todo el mundo debería estar aislado. Eh, Siguiendo con este tema de las crisis que van surgiendo, bueno, tenemos también las cárceles, ¿no? Estamos en un modelo en el cual deberíamos estar aislados y bueno, ¿y cómo hacemos para aislar gente que vive prácticamente en situación de confinamiento, ¿no? Entonces,
Bueno, continuamos. Y entonces ahora quiero pasar a reflexionar, a compartir reflexiones sencillas, como las que venimos haciendo sobre las consecuencias que esto trae para el liderazgo político. Volvemos a esta idea de que la conversación pública ha cambiado. Vemos cómo en la gran mayoría de nuestros países, pues ahora solo hablamos de tres cosas con el coronavirus en el medio, ¿no? Del tema de salud, del tema económico y del tema de desarrollo, asistencia social. Y en todo caso, si hay algún otro tema, está conectado con alguno de estos, ¿verdad? Entonces, si había alguien hablando de una reforma en el sistema penitenciario, lo tiene que vincular con el tema de la salud. Si había alguien hablando de las jubilaciones o pensiones, lo tiene que vincular con esto. De lo contrario, estamos, digamos, por ahora, primero que nada, en que la gotera no termine en inundación. eh, pero bueno, cuando hablamos de consecuencias para el liderazgo político, hemos visto como también algunos líderes relevantes en el mundo pues han sido afectados por el coronavirus, ¿no? Aquí tenemos un gobernador importante de México y esto también tiene relevancia porque en momentos de tanta ansiedad, la verdad es que en muchos lugares estamos esperando que el líder nos indique cómo salir adelante. Y se nos olvida que en medio de esta crisis tan multidimensional, pues a veces el crimen, el líder también termina siendo afectado directamente por la crisis. Y entonces ahí decimos, bueno, y ahora, como decía el Chapulín Colorado, y ahora sí, ¿quién puede salvarnos? ¿No? Eh, pero bueno, también lo vimos en Gran Bretaña, ¿verdad? Donde el primer ministro también tuvo, hablando de las consecuencias para el liderazgo político, el primer ministro también se vio afectado, salió positivo de coronavirus, y al salir dio un discurso muy emotivo, muy humano, donde entre las consecuencias yo pongo sobre la mesa de que algunas narrativas que teníamos en la política previas al coronavirus han perdido sentido. El primer ministro Johnson quizás estuvo del lado de la lucha en contra de los inmigrantes y bueno, y en su discurso emotivo humano termina alabando a dos enfermeros migrantes, ¿verdad? Luis de Portugal y ahorita se me olvidó el nombre de la otra chica. Entonces, pues algunas narrativas polarizantes previas al coronavirus pues han perdido sentido. Y algunas cosas que a algunos políticos les funcionaban, quizás ya no tanto, porque hoy, repito, estamos hablando como en este capítulo de las consecuencias, la gente está buscando orden, certidumbre, foco, ¿no? Entonces Trump pues habló de que él tiene la autoridad total, que dijo incluso prácticamente que el Estado soy yo, y eso fue rechazado. Trump, digamos, uno de sus fortalezas, al menos electorales y políticas, era el hombre políticamente incorrecto que crea agenda, que dice cosas, que cambia la conversación. Y ahorita algunos rechazan esto, ¿no? Como que mantengámonos enfocados, que, repito, que el techo tiene goteras importantes, no nos distraigamos. O el mismo Trump hablando de drogas que no habían sido probadas, o el mismo Trump diciendo que íbamos a estar en la calle la semana pasada en Pascua, o el mismo Trump hace poco, prácticamente hace 48 horas, diciendo que iba a dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que antes le funcionaba a liderazgos con estas habilidades de construcción de agenda, ahorita parece no tener la misma rentabilidad. Y como la sociedad, esto es parte de las consecuencias, está tan atenta a todo, bueno, también microanaliza y está muy sensible y algunos errores los ven como provocaciones. Esta imagen es del presidente Piñera, que se tomó una foto hace un par de semanas en un monumento en la Plaza Italia, si recuerdo ahora bien, donde era el centro de las manifestaciones opositoras y entonces la gente, incluso ahí ven la frase, abajo dice, fuera Piñera, entonces la gente pensó que esto era una provocación. Entonces hay que estar muy atentos porque la gente entre las consecuencias nos está mirando mucho más. Algunos liderazgos, el presidente de México, el presidente de Brasil, algunos otros pues dijeron que al principio que esto no era tan grave, Bolsonaro dijo que era una pequeña gripe, AMLO, López Obrador estuvo algunos días sin darle la relevancia esperada,
bueno, ahora ya reaccionaron, ¿no? Y menciono esto porque la gente está pendiente de si actuaste en el momento correcto, de si estás haciendo todo lo posible, etcétera, etcétera. Y repito, lo conecto con el ejemplo de Piñera, las decisiones son observadas y cuestionadas. Aquí en esta foto, el de la izquierda es el secretario de la Marina, que renunció porque un capitán de un, Dios mío, no es un portaaviones, bueno, de una cosa de estas grandotas, militares, pues mandó una carta pidiendo más ayuda, resultó que él tenía razón, no había muchas personas dentro de esta gran infraestructura que se terminaron enfermando, incluso el mismo capitán, al capitán lo hicieron renunciar, o todo parece que lo hicieron renunciar, no fue que renunció, sino que lo hicieron renunciar, y la gente se enteró de esto y pues piensan que está mal, porque estamos ahorita valorando otro tipo de actitudes. La crisis exhibe, repito, todas nuestras precariedades. Esto es una imagen muy dolorosa de gente en Ecuador que, bueno, lamentablemente la dejan en la calle. No hay manera, como el Estado no ha tenido capacidad de buscar a todos los muertos, pues se tienen esas imágenes tan fuertes. El gobierno a duras penas, por eso repito, ¿no? Esto ha exhibido todas nuestras precariedades. El gobierno a duras penas, con la ayuda, se ha podido repartir ataúdes de cartón, no se sabe si la gente igual puede ir a buscar a sus muertos. Entonces, esto, pues repito, ¿no? Genera crisis todos los días porque pues nadie estaba preparado para esto. La opinión pública sigue siendo importante y medirla es importante, sin duda es una de las grandes recomendaciones, quizás no con las intenciones de ver mi imagen nada más, espejito, espejito, dime qué lindo soy, pero sí para ver qué cosas se valoran, qué cosas se reclaman, qué cosas se esperan, cómo se comprenden algunas cosas, si están conocidas. Entonces aquí vemos cómo en Estados Unidos el 57% de la gente piensa que el presidente Trump se demoró demasiado. Entonces, por eso hablo, la opinión, una de las consecuencias para el liderazgo político es que la gente premia o castiga haber actuado a tiempo o no. Leo tres preguntas corriendo. ¿Cuánto el presidente Trump pudo haber reducido el daño si se hubiese actuado antes? Y 40% piensa que mucho. ¿Usted piensa que el presidente, voy a la siguiente, a la que dice ahí 39, usted piensa que el presidente cómo ha manejado la crisis? Y bueno, y 46% piensa, lo desaprueba cómo se ha manejado la crisis. ¿Usted piensa que el presidente ha sido honesto o deshonesto? Y 53% piensa que no ha sido totalmente honesto sobre la amenaza del coronavirus. Pero vamos a otros temas importantes, porque esto sí puede tener consecuencias en nuestros modelos de liderazgo político. Anthony Fauci, quizás pues muchos de ustedes lo deben haber visto, digamos, es el doctor por excelencia que sale en los briefings, en las ruedas de prensa de la Casa Blanca, que bueno, es la autoridad médica. eh, y la gente dice, ¿en quién confía más para hablar del coronavirus? 49% Fauci y 21% Trump. Y esto es importante porque la gente está buscando liderazgos que den certezas. Esta es otra, tenemos para notar, hay que seguir midiendo la opinión pública. Y segundo, hay que entender que la gente está buscando liderazgos que den certezas. Para mi gusto, el presidente ha actuado en algunas medidas erráticamente, con esto de decir que van a haber medicinas que pueden ser probadas o no. La gente está buscando a alguien que les dé certeza, y esa es una de las grandes lecturas del modelo de gestión de crisis. Bueno, y la pregunta final, ¿cómo usted evaluaría el trabajo del presidente? Y la gente piensa 42% pobre, 14% justo, 19% bien y 24% excelente. Bueno, pero seguimos, consecuencias. Entonces, volviendo a esto de los liderazgos que dan certezas, hoy a todos consideramos héroes al personal de bata blanca, a la gente del sistema de salud, a otros también, por supuesto, porque la verdad es que hay muchos que están todos los días en la calle, pero hay una especial veneración con la gente de la bata blanca. Solo que volviendo a lo que estamos hablando, pues esto va generando crisis todos los días.
Entonces, en Colombia y en otros países también, bueno, el personal de la bata blanca que recibe agradecimientos públicos todos los días, un día dice, bueno, mira, ¿por qué en vez de agradecerme no me das condiciones para trabajar correctamente? No solamente hablo de condiciones económicas, condiciones de salud también. Entonces, hay reclamos en Colombia hacia el presidente y en muchos otros lugares, pues también debemos estar atentos a esto. Yo hablé con amigos de un par de países y les decía, bueno, miren, está muy lindo que el presidente les diga a la gente que del sistema de salud, muchas gracias, pero también está lindo que se les dé un seguro de vida apropiado, que se les den condiciones, quizás no se les pueden cumplir con ellos demandan ni con todo lo que quisiéramos, pero hay que tener, es el momento, esa es otra de las consecuencias de esto, es el momento de las acciones, no de las palabras, ¿no? Bueno, avanzando, consecuencias para el liderazgo político, se premian este tipo de cosas, esto ojalá que lo puedan buscar en YouTube, busquen líder de oposición Portugal, y quizás algunos de ustedes ya lo vieron, y dio un discurso de oposición, que es lo que yo creo que la gente está esperando, porque la gente entiende que estamos en una cosa muy particular, parecida a una guerra, y cuando ve a los opositores peleando con el gobierno, la gente dice, no, no estamos para eso. Entonces, este líder de oposición dio un discurso hermoso, que va a ser estudiado por mucho tiempo, donde dijo, le ayudaremos, le deseo coraje, le deseo mucha suerte, usted para mí no es el presidente de un partido adverso, es el presidente de mi país, una cosa que hay que ver y hay que notar, porque los opositores se están equivocando en atacar a los gobiernos, la gente se da cuenta de los errores de los gobiernos, pero no quiere ataques polarizantes en este momento. Y siguiendo con esto de que la opinión pública premia o castiga, bueno, vimos muy recientemente cómo en Sur Corea pues ganaron las elecciones con buenos números de participación, por cierto, al gobierno y de alguna manera lo estaban premiando por la gestión de la pandemia. ¿Qué es lo que yo entiendo que la gente está buscando en medio de esta crisis? La gente está buscando autenticidad. Autenticidad no como carisma, sino como en honestidad, sinceridad, ¿verdad? La gente no quiere líderes honestos, sinceros, que den certezas, que sean humildes, solidarios, cercanos, empáticos, que no busquen beneficiarse de esta crisis. Hay mucha sensibilidad. Hay que ser solidario, pero también tener mucho cuidado porque la gente está muy sensible con el tema. Que no peleen, que no polaricen, que reconozcan errores. La gente está dispuesta a entender que te equivoques. En el caso de Argentina, de las jubilaciones, la gente fue, el presidente lo reconoció, dijo, y la gente lo entiende. Tampoco quiere que te equivoques todos los días, que reconozcas errores todos los días, pero lo entiende. Pero quiere que lo reconozcas rápido, que informen, que expliquen. Esto es un tema muy importante que hay que discutir y está entre las preguntas finales que hay que hacer y que estén al frente de la batalla. Mi frase es, la gente quiere líderes al frente de la batalla y no quiere líderes hablando de la batalla. Miren, también les recomiendo, no voy a extenderme en esto, hay un modelo que habla de buca, quizás creo que en español se traduce de otra manera, pero que es un modelo que habla de volatilidad, uncertainty sería incertidumbre, ambigüedad y complejidad, sería VICA en español, entonces, y de alguna manera es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo volátil, un mundo de incertidumbre, un mundo de ambigüedad, un mundo de complejidad, y tenemos que prepararnos para esto y parte de las conclusiones es reflexionar todos los días sobre cómo podemos hacer las cosas diferentes, no hacerlas mejor, porque no podemos enfrentar este problema con las herramientas que teníamos. Bueno, voy prácticamente cerrando. Es muy importante el tema de la solidaridad y desde los gobiernos, desde la oposición, desde el Estado, desde los ministerios, desde donde podamos, tenemos que abrazarla, celebrarla, acompañarla e incentivarla. Esto es de la Comunidad de Madrid, hicieron un registro de voluntarios y en 24 horas recibieron 7.500 personas. Hemos visto en medio de toda esta crisis como mucha gente se suma a la crisis. En Paraguay también abrieron una red nacional de voluntarios de blanco, la llamaron ellos. La gente se registra en todos nuestros países, promovidos del Estado o promovidos de la sociedad. Ayer veía en México un ejemplo de una cadena de automercados que recibe donaciones o que la gente puede comprar cosas y dejarlas ahí, o alguna de las cosas que compran las pueden poner ahí. O sea, y esto hay que promoverlo.
la gente quiere solidaridad y quiere acción efectiva, ¿verdad? La primera frase de arriba tiene que ver con el gobierno dominicano, con lo que mencioné antes, la tarjeta Solidaridad. Estos son aproximadamente $100. Pues, y bueno, y cada gobierno hace también lo que puede en medio de sus capacidades financieras. En Estados Unidos se amplió la cantidad de beneficios de desempleo, se están enviando cheques, se está posponiendo la fecha límite para quien lo necesite para pagar los impuestos. En algunos países cosas parecidas están pasando, en algunos países no están pasando. Bueno, pero hoy la gente se debate en es la hora de la solidaridad y la hora de la ayuda efectiva. No quiero ver discursos, quiero entender cómo me vas a ayudar a superar a mí también este huracán. Miren, quiero cerrar con las preguntas que yo pongo sobre la mesa antes de escucharlas de ustedes. La primera tiene que ver con la nueva conversación pública, donde yo digo que lo demás es secundario, ¿no? ¿Cómo otros temas que son prioritarios los podemos también traer a la conversación pública? La segunda tiene que ver con cada estado, cada gobierno tiene que discutir a quienes ayudamos y a quienes no. Porque, como dice la canción, creo que de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Entonces, bueno, las aerolíneas piden 50 billones de dólares y la gente también va a estar muy pendiente de esto. Esto va a tener consecuencias en el futuro. Yo no estoy diciendo que está mal ayudarlos, ¿verdad? Sino que la gente va a estar pendiente de, bueno, mira, ayudaste a esta gente y a mí cómo me ayudaste. Por ejemplo, hay mucha gente en Estados Unidos que lo que está recibiendo son préstamos. Y la gente dice, pero bueno, este préstamo voy a tener que pagarlo luego igual. Entonces, hay inquietud sobre esto y hay que ser muy transparente en esto. ¿En qué invertimos y en qué no? En México hay un gran debate porque el presidente insistió en mantener grandísimas obras de infraestructura, la refinería, un tren que va a conectar varios estados, un gran aeropuerto, y hay gente que plantea que deberían usarse los recursos en la emergencia en otro tema. Entonces, es una de las grandes discusiones centrales. También uno de los temas que está generando nuevas crisis en muchos lugares tiene que ver con la ayuda social, cómo se administra, ya vimos el ejemplo de Dominicana, y cómo logramos que sea efectiva en tiempo y que le llegue a quienes tienen que llegarle. Este es un ejemplo de un municipio en México que ha tenido que hacer una campaña de información aclarando la desinformación, porque bueno, hay gente, pareciera que hay gente de nuevo buscando promocionarse como intermediarios, entonces, y la gente está muy sensible en redes, que le llegue a quien tiene que llegarle. Hay discusiones en varios países, cómo modificamos el presupuesto, es necesario modificar el presupuesto, qué porcentaje le dedicamos a cada una de estas cosas. Hay otras discusiones, o sea, ¿es necesaria la sobreexposición o no? El presidente en Estados Unidos y en otros países vemos cosas parecidas, tiene ruedas de prensa todos los días. Hay quienes piensan que esto es útil, hay quienes piensan que hay que hacerlo, digamos, con un modelo mucho más preciso para concentrarse en los temas relevantes. En algunas ocasiones, repito, el presidente, pues, quizás es parte de su estilo, pues en medio de la rueda de prensa que está hablando del coronavirus, termina peleando con alguien. Y también, ahora sí cerrando, también lo que yo quiero poner sobre la mesa es una reflexión, cómo nos preparamos para una crisis tan compleja, que espero que sea parte de las preguntas. Y si podemos, a esto que la gente ya está pensando, si podemos avanzar hacia un aislamiento gradual. Y yo pienso que cada estado, cada gobierno, cada ministerio, cada institución tiene que adoptar un modelo en el cual tiene que organizarse para informar lo que tenga que informar de la manera correcta, para explicar, hay que asumir un rol pedagógico muy importante en esto, para irse anticipando a la siguiente fase, entendiendo que tenemos que usar herramientas nuevas y abrirnos a otras posibilidades. Y todo esto deberíamos hacerlo con datos para evaluar escenarios. Y yo planteo, algunos que hayan participado en campañas electorales pueden entender la expresión, y si no la explico, que hay que crear un cuarto de guerra de crisis permanente. Hay que crear un cuarto de guerra básicamente en una campaña, es un equipo autorizado digamos, con jerarquía para tomar decisiones comunicacionales y de impacto en la campaña. Y ahora hay que tener esto también en los gobiernos y en las instituciones porque todos los días van a seguir apareciendo crisis.
bien sea sobre la base de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que hacemos que no salió tan bien o lo que la gente percibió. También hay que meterse muy fuerte en el tema de las redes sociales porque las fake news van a continuar. Entonces, es parte de lo que debemos discutir, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para una crisis tan compleja? Y bueno, y ya hay gente pensando en la fase siguiente, o todos estamos pensando en la fase siguiente, solo que tenemos que pensar bien con qué herramientas tomamos decisiones para esa fase siguiente, ¿no? Y tenemos que tener ahí datos, sin duda, muchos datos de salud, muchos datos sobre el tema económico y bueno, y colaborar con expertos en múltiples temas para a estar seguros de que no avanzamos supuestamente y después tenemos que retroceder y entonces la crisis se vuelve peor. Bueno, miren, eso es lo que yo quería conversar, ¿no? Hemos pasado sin duda de un modelo de campaña permanente a un modelo de crisis permanente. En el modelo de crisis permanente casi todo lo que hacemos no sale tan perfecto como deseamos. En algunos municipios y estados tomamos las decisiones correctas. Por poner otro ejemplo, de vamos a ayudar con canastas familiares y asistencia social y después eso se demora en llegar. Entonces, esto hay que todos los días ir hilando fino, porque la crisis tiene que ver con lo que no hacemos y también con que termine de salir bien lo que sí estamos haciendo, con corregir cosas rápido, con monitorear la opinión pública, con monitorear las redes sociales. Y pues nada, aquí están mis datos para los que quieran comunicarse conmigo después de esta charla, pero sobre todo aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan y estoy aquí para escucharlos. Gracias. Voy a llegar hasta José y luego seguimos. Héctor, anoto esto ahorita para poder responder algunas. Héctor y todas las que vengan. Miren, voy a ir rápido en la medida de lo posible y en algunos casos quizás voy a volver con la presentación, ¿verdad? Primero nos pregunta Jorge sobre el tema de cómo abordar una campaña en medio de esta coyuntura. Y bueno, y volvemos a mi punto de que la conversación pública por definición no es algo que nosotros decidamos, ¿verdad? Sino que es una conversación producto de lo que a la gente le preocupa, de las ansiedades, de las expectativas. Carla, ayúdame, hasta José llegué y después tú me ayudas con Héctor y Margarita y todo lo que viene ahí. Entonces, pero hoy la gente en un 99% de su atención está preocupada, obsesionada, angustiada con tres temas: la economía, la salud y la asistencia social. Y poco le alcanza para mirar otros temas. Entonces, tanto en una campaña, en una coyuntura normal, como una campaña en estas circunstancias, uno tiene que subirse a la conversación pública. El problema está cuando los políticos quieren hablar de un tema y la gente está hablando de otro. Entonces, hoy, si estás en campaña, por ejemplo, en Estados Unidos estamos en campaña, en Bolivia estamos en campaña, en Dominicana estamos en campaña, en otros países también, en Brasil estamos en campaña, tienes que hablar de estos temas de forma obligada. Entendiendo al mismo tiempo, Jorge, quiero ponerle un matiz que va a tener que ver con las respuestas a otros compañeros de la charla, de que hoy, quizás en el tiempo de la campaña permanente, era más habitual la idea del contraste, de la polarización, del ataque. Hoy la gente este tipo de cosas las ve con una sensibilidad nueva. Y a pesar, entonces hay que tener mucho cuidado, eso no quiere decir que todos somos hermanitos de la caridad mágicamente, pero hay que tener mucho más cuidado en la forma de enfrentar al gobierno. Porque la gente a veces a los opositores los ve como habladores. Estoy intentando simplificar mis ideas, pero hoy la gente, déjame plantearlo así, la gente tanto en campaña como en no campaña no quiere ver políticos hablando de la batalla, quiere ver políticos al frente de la batalla. Voy con la siguiente pregunta. Me pregunta Nancy sobre las diferencias entre Guayaquil y Quito, que podrían ser extrapoladas a otros países, que sería lo mismo que discutir Nueva York con otras ciudades. Mira, yo quiero ser muy responsable. Al principio de la charla dije, además detesto a la gente que sin darse cuenta comienza a hablar como si todos fuéramos expertos médicos, me parece irresponsable. Yo no lo soy. Yo de lo que puedo hablar es de comunicación, de estrategia, de gestión, de gobierno y de crisis. Entonces, lo que yo sí te puedo decir, Nancy, y a todos, es que esto ha desnudado las precariedades que teníamos. Entonces, yo sospecho que, bueno, que en Guayaquil
no me quiero meter en problemas, pero en medio del modelo que ellos llamaban exitoso, el modelo exitoso, pues habían muchas cosas y la gotera ha tenido un efecto, hay más goteras de las que parecían, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo, la forma en que enfrentamos las crisis también le da certezas y le da tranquilidad, y es muy diferente lo que uno ve con el alcalde de Quito de lo que uno ve en el caso de Guayaquil, ¿verdad? Esta es mi lectura hasta ahorita. Vamos con el caso, con Francis. Dice, ¿cómo afecta esto a la valoración de los políticos? Mira, yo tengo la idea, esto sí lo conecto con una pregunta que viene más adelante, de que cuando ya no confiábamos en el político, antes de la crisis del coronavirus, ya teníamos, porque esto no es que es una cápsula total, ya veníamos con una valoración, ¿verdad? Y entonces nos gustaba o no nos gustaba, y entonces eso se termina acelerando con el coronavirus. Entonces la gente que no confía en su presidente o en su alcalde o en su ministro, hoy esto lo acelera y comienza a verlo todo peor. Y el que ya confiaba, pues le da, es mucho más magnánime, ¿verdad? Entonces, eso no ha cambiado, eso, lo que te quiero decir es que salvo excepciones, las tendencias previas al coronavirus no cambian totalmente de la noche a la mañana. Claro, hay dos variables. Una es la percepción de que se haya actuado a tiempo. Te puse el ejemplo en la presentación de Estados Unidos, y entonces eso sí está golpeando a alguna gente, el sentir que no se actuó a tiempo. Entonces, el gobernante tendría que haber sido responsable, sincero, y haber anunciado la crisis y enfrentarla. Y la segunda es la forma en que nos da calma todos los días. Estas son las dos variables que creo que están teniendo efecto en acelerar o desacelerar las tendencias que teníamos previas al coronavirus, pero sin embargo, las tendencias partidistas, ideológicas, afectivas se mantienen. Y en muchos casos el que ya quería al presidente, pues lo sigue queriendo, aunque tenga algunas dudas, no quiere decir que seamos ciegos ni no pensantes, pero no se cambia automáticamente la valoración de un día para otro. Hay una pregunta más adelante que viene sobre eso, donde remato esto. Sara me pregunta algo sobre los políticos o los estados o los gobiernos que han ocultado información. En los casos en que la ciudadanía, repito, esto tiene que ver con haber presentado las cosas a tiempo, en los casos en que la ciudadanía o un grupo de ciudadanos perciben esto es causal de divorcio. Esto es causal de divorcio. Esto es un elemento que nos desconecta totalmente, ¿verdad? Que me hace romper la confianza en ti, salvo los casos de las personas, repito, que están muy polarizadas emocional o ideológicamente a tu favor. Pero esto, me hacen una buena pregunta sobre la corresponsabilidad ciudadana. Y yo, más que separar entre políticos y ciudadanos, pienso que en este momento los políticos tienen que invitar y convocar y promover la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana. Esto, por supuesto, una vez más, depende del nivel de confianza que tengamos en el político, pero me parece muy buena tu pregunta porque a veces nos olvidamos de eso. Y hay algunos políticos que hablan, difunden la información sanitaria, difunden la información económica, la información de asistencia social, hablan de lo que están haciendo, pero se les olvida este componente de cómo construimos una relación y yo invitando a los demás a hacer algo. Un amigo gobernador en Colombia, una de las primeras acciones, y ni siquiera tenía, digamos, la casita totalmente lista, invitó a una jornada masiva de donación y permanentemente él está encima de esto, ¿verdad? Contando lo que él viene haciendo e invitando a los demás, no solamente a quedarse en casa, que es una dimensión de la responsabilidad ciudadana, sino también a participar en un mensaje, digamos, de que esto lo resolvemos entre todos. Me gusta mucho tu pregunta. Danieli habla de un gran problema, del problema de los países donde la toma de posesión, especialmente de los alcaldes, las elecciones fueron el 15 o el 16 de febrero, van a tomar posesión en medio de esta crisis. Mira, esta crisis ha desnudado, repito, todas las goteras que teníamos. Yo no quiero venerar para nada, estoy muy lejos de eso, los sistemas autoritarios, pero es que en algunos casos quizás hay cosas que las tendríamos que manejar de otra manera. Yo pienso que no debería haber toma de posesión. O sea, ahorita cambiar de gobierno en algunas alcaldías va a acelerar el desastre. O sea, van a llegar funcionarios que no tienen el dominio de la situación.
Entonces, claro, esto toca elementos complejos constitucionales, pero yo estaría a favor de que esto se rodara al menos un par de meses más. Eh, Me repiten la pregunta de la percepción de los políticos post-crisis. Repito mi respuesta. Yo pienso que esto, el que ya venía mal, es muy difícil que se levante del piso. El que venía muy bien, tampoco, salvo excepciones, no se va a caer a la lona, ¿verdad? Pero están las dos variables que te dije que son las que están teniendo un efecto clave en enamorar, cambiar percepciones hacia lo positivo o hacia lo negativo. Haber actuado a tiempo, transmitir que se dice la verdad y generar calma en la población, ¿verdad? Entonces, esto me parece muy importante. El tema de la fake news, mira, extraordinario, porque hay cosas que han cambiado totalmente. Nuestro modelo de gestión ha cambiado, porque tenemos que estar todo el día tapando la gotera, en una teoría que en realidad vamos a llamarla, que esto ya está estudiado en las políticas públicas, los efectos imprevistos de las políticas públicas. Solo que hoy hay más imprevistos. Repito, tú dices, hay que darle dinero a los jubilados y bueno, y no tomas en cuenta el desespero de los jubilados y que los jubilados vayan todos a dormir afuera de los bancos. Entonces no tienes capacidad, pero hay que estar pensando todo el tiempo que puede salir mal, aunque parezca una frivolidad. Hay que tener equipos profesionales en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las presidencias, en los partidos. Equipos profesionales de gestión de redes sociales enfrentando las fake news. La fake news no es un fenómeno únicamente de campañas malévolas. Las fake news también responden a la polarización que tenemos en todas nuestras sociedades, en las que compartimos y difundimos información que a veces queremos creer, repito, producto de nuestra valoración y nuestra emotividad hacia el político a favor o en contra. Entonces, hoy más que nunca, los gobiernos tienen que tener campañas de difusión, de luchar contra las fake news, primero porque hay temas sensibles alrededor de la salud, ¿verdad? Segundo, alrededor de los temas sociales, como ya los hablamos en los ejemplos. Pero además hay muchas otras gestiones que los gobiernos están haciendo. La grandísima mayoría, yo diría que todos, con gran corazón y mucho trabajo, y hay que tener cuidado de que a la gente no le llegue la información de forma equivocada. Esto, gracias por la pregunta, pero es importantísimo. Miren, en la gran mayoría de los gobiernos que yo converso, están teniendo problemas de fake news. O sea, entonces, claro, uno anuncia, repito, un programa social, el ejemplo que puse de una alcaldía de México, y después en las redes sociales y también en el territorio llega gente, dice que son intermediarios, que tienen que pagar, que tienen que registrarse, Entonces, hay que estar todo el tiempo atento y es una vez más parte de los nuevos problemas que pueden surgir a partir de la crisis. Me dice Pedro, me parece que fue Pedro, habló del optimismo. Me parece un error. Yo creo que una de las reglas en medio de esta epidemia, de esta pandemia, es que la gente, por supuesto, tampoco quiere que le estés llorando todo el día, pero tampoco quiere que me estés dando noticias optimistas que son falsas, porque tarde o temprano me vas a tener que decir que no son verdad. Entonces, repito, estamos buscando liderazgos que nos den certezas. Y cuando yo te digo, mira, es como que fuéramos una familia, yo les digo, no se preocupen, que ya conseguí el dinero para el alquiler, y la semana que viene les digo que no tengo el dinero, pues estamos peor. Entonces, hay gobernantes que han caído en esto, en decir, porque una cosa es la emotividad patriótica y otra cosa es transmitir optimismo que no tiene ni patas ni cabeza. Entonces, creo que esto es un error. Cambios que van a superar la crisis. Creo que los gobiernos va a quedar una cierta dinámica de gestión de crisis mucho más aceitada. Creo que vamos a estar consciente e inconscientemente más organizados para enfrentar fenómenos de este tipo, para responder a la opinión pública de otra manera. Segundo, pienso que también, ojo, en medio de la crisis igual hay que seguir, hay cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, aunque algunos creen que todo ha cambiado. Por ejemplo, la medición de la opinión pública hay que seguirla haciendo. Hay gente, es verdad, no podemos hacer las encuestas casa por casa. Bueno, hay que buscar otros mecanismos, pero hay que comprender lo que la gente piensa, lo que la gente espera, lo que la gente le preocupa. Entonces, ¿qué más creo que se mantiene? Se mantiene una consecuencia
en el estilo de liderazgo, tanto del gobernante como del opositor. Yo pienso que la gente va a valorar, en muchas sociedades, va a valorar un poco más la mesura, va a valorar un poco menos los liderazgos estrafalarios, archibombantes, hiperpolarizantes. O sea, la gente va a querer, repito, liderazgos que les den certezas con el modelo de valores que hablábamos antes. Y me parece que vamos también a respetar un poco más la profesionalización en la gestión de las redes sociales. Y me parece que también vamos a respetar un poco más los temas de vocería en medio de la crisis y en medio del gobierno. Vamos a continuar. Tenemos por acá oportunidades para los estados. Kim, esa no la entendí. Lo que sí creo es que igual, mira, más allá de lo que los presidentes digan y hagan, estamos viendo en muchos países cómo gobernantes estatales o departamentales o provinciales, como sea que les llamemos, o municipales, están reaccionando y están generando un contraste entre lo que se está haciendo a nivel local y lo que se está haciendo a nivel nacional. Porque la gente, repito, está demandando líderes que estén al frente de la batalla y en algunos casos sí hay una oportunidad para ciertos políticos. Bien sea porque tienen aspiraciones o porque lo tienen que hacer y no pueden esperar a que el gobierno nacional les resuelva sus problemas. Pablo me pregunta sobre una mirada de Argentina. No soy totalmente objetivo, Pablo. Mira, repito que pienso que la gente, esto no es una cápsula total, ¿verdad? Veníamos antes del coronavirus y la gente tenía valoraciones positivas o negativas, muy positivas, positivas, regulares, negativas o muy negativas sobre el presidente Fernández, para hablar de un caso más fácil para mí que el de Neuquén. Y entonces la gran mayoría de la gente que confía en él sigue confiando en él. Entonces el que confía en él le perdona el error de las jubilaciones. Dice, bueno, ojalá que esto no se repita mucho. Y el que no confía dice, mira, qué desastre, esta gente no puede hacer nada. Ahora bien, creo que el presidente Fernández, a el grupo de electores que lo eligió y a una base importante le transmite calma. Y eso me parece que es importante. No tengo elementos para discutir lo médico. Me parece que lo de los test, sin duda, hay que ponerlo en la ecuación cuando comparamos, para comparar peras con peras, pero sí te hablo de que me parece que el presidente Fernández transmite cierta calma y transmite sinceridad, y eso me parece importante. Ariel, y vamos cerrando, me quedan dos de las que yo pude anotar. Ariel y una que habla, y José habla de lenguaje de guerra. Ariel me habla de Bush y Obama contra Trump. Yo no pienso que la mayoría del electorado esté consciente de esta hipótesis. Yo la comparto, de que Bush y Obama abogaron por prepararnos mejor ante la pandemia. No creo, esa información me parece muy de un círculo muy elitesco. Lo que pienso son que igual los datos lo corroboran, de no solo de esta encuesta que te mostré, sino hay otra. La gente piensa que el presidente Trump no fue honesto en el manejo de la crisis, que no actuó a tiempo, y esto es muy temprano para decirlo, pero le puede pasar factura. Y segundo, lo del lenguaje de guerra, si entendí bien la pregunta, la gran mayoría pues se imaginarán que las leía corriendo, lo comparto. Creo que también esto es una consecuencia. Nos hemos habituado, infelizmente, en la política a utilizar excesivamente el lenguaje de guerra, ¿verdad? La guerra contra las drogas, la guerra contra la inseguridad, la guerra contra esto, la guerra contra lo otro. Y me parece que eso en este momento estamos en otra búsqueda, estamos en una búsqueda de un lenguaje más colaborativo, más solidario, donde creo que la gente está esperando políticos que nos digan a dónde estamos con sinceridad, cuáles son los desafíos, cómo los vamos a enfrentar y cómo espera que avancemos, ¿sí? Sin demasiados optimismos y tampoco sin demasiadas estridencias. Creo, aprovecho la pregunta de José y le saco un matiz y lo repito, creo que los opositores tienen un desafío doble. Porque, por ejemplo, mira, y no solamente en países latinoamericanos, lo conecto con la primera pregunta de Jorge. Joe Biden en Estados Unidos, pues antes de la campaña, antes del coronavirus, pues todos los días hablábamos de Biden, Sanders, esto y lo otro. Hoy el principal problema de Biden es que, bueno, es que no es parte de la conversación pública.
Ahora, ¿con qué herramientas lo está enfrentando? Bueno, con redes sociales, no nos queda de otra. Y se creó un podcast, que también lo pueden encontrar en Spotify. Se llama Here's the Deal. Y él tiene conversaciones, pero es muy complejo porque la conversación está muy dominada por Trump. Bueno, yo comparto una teoría de que igual esta elección es Trump contra Trump. Pero bueno, eso ya es una discusión aparte para otro día. Miren, trato de leer rápido 2 o 3 más antes de que Carla y el equipo de ADEN me corte acá. Pero bueno, me dice por acá Margarita, pregunta al profesor lo de la fake news. Importantísimo. Mira, yo te diría 2 cosas, para no solamente repetir que hace falta equipos profesionales de gestión en redes sociales y equipos organizados propios, porque cuando hablamos de movilización estamos acostumbrados a pensar en movilización territorial, pero también hay que pensar en movilización digital, hay que tener equipos propios defendiendo la fake news. Pero también te quiero decir que es que hay muchos gobiernos que la dimensión, muchos gobiernos y esferas públicas, que la dimensión de la información y de la difusión la subestiman. Esto es un problema complejo para mucha gente. En algunas encuestas en varios países la gente no termina de comprender lo del coronavirus. Y creo que hay gobiernos que hacen un anuncio profundo y después piensan que ya todo el mundo se enteró. Y no, hay que cacarear el anuncio y explicarlo. Entonces creo que también, además de organizar esto de las fake news, Margarita, hace falta un esfuerzo doble de pedagogía para asegurarnos de que todo el mundo entienda un problema que, si lo recordamos, es bastante complejo. Me dice Elba, sí, bueno, Elba justo dice, hay mucha gente que piensa que no se le está dando la suficiente información. Me dice José a ver, por acá me tira Lorena. No sé si entendí, me parece que no es una pregunta, me parece que es más un comentario. José Manuel también comenta que los políticos polarizantes se van a aislar. Carla, ¿tú puedes poner por favor el video que dije de Portugal en el chat para que lo comparta, para que algunos lo tengan si lo quieren? Y todo lo comparto. Por favor, vean ese video. Usted dice que no es bueno cuestionarlo, está siempre en debate en contra del gobierno. Pero ¿cómo guardar silencio cuando es evidente que hay corrupción? ¿Cómo no cuestionar los miles de millones de dólares? Tania, sí, gracias Tania, porque me permite matizar. Tampoco quise decir que seamos ciegos ni tolerantes ante lo que está mal, pero pienso que debemos todos tener la inteligencia de entender que la gente nos está mirando ahorita con unos lentes, con otros lentes, y siente que si solo, lo que yo quise decir realmente, que si solo estamos atacando al gobierno, eso está mal. Entonces, lo que yo le recomiendo a cualquier político, digamos, si la conversación dura 30 segundos como ahorita, es tú también tienes que subirte a la solidaridad y tienes que hacer algo. La gente no te puede ver únicamente criticando. Si hay que criticar algo, bien, pero si hay algo en lo que apoyar al gobierno, también, y si hay algo en lo que puedas ayudar a la gente, mejor. Entonces, me refiero quizás al balance de esto. Gracias, Tania. ¿Alguna referencia? Juan Antonio me dice, así como este discurso de Portugal, ¿hay alguna referencia en América Latina? No que se me venga a la cabeza. Buen punto. Campaña futuro con distanciamiento, solo en redes, Albeiro, mucho en redes. Va a ser mucho en redes, pero entendiendo nuevas dinámicas en redes también. Entendiendo mucho mejor el uso de WhatsApp. Yo estoy trabajando en algunas campañas en Latinoamérica y le estamos dando muchísima importancia a grupos de conversación, a hacer reuniones como esta con militantes. Entonces, digamos, con matices, porque hay que buscar una conversación personal también en las redes. Me dice José Manuel, ¿cuál debería ser la recomendación para un candidato de oposición en medio de una campaña de reelección? Bueno, José Manuel, ahí hay tengo dos respuestas para esto. La primera es, repito, tienes que preocuparte mucho por buscar algo que sea relevante para la gente, que no sea únicamente estar criticando todo el día al gobierno. Segundo, tienes que entender que la conversación pública es la que es, no es la que tú deseas, ¿verdad? Entonces tú tienes que hablar de lo que hablamos, economía, salud y asistencia social, y en todo caso conectar cualquier otro tema con eso. Pero tercero, anotémoslo ahí, José Manuel, hay un refrán que habla de si tu enemigo se está cayendo, a veces no lo interrumpas.
Digo esto porque en la campaña de Estados Unidos, repito, creo que la cosa va por Trump contra Trump. Eh, Marco me pregunta algo de Trump, de alguna manera ya lo planteo, me dice José Manuel, sin duda, la mejor campaña para un gobernante ahorita sería la buena gestión de la crisis. La gente quiere verte al frente de la batalla. Me parece increíble algunos gobernantes, yo no sé si es que se han quedado congelados, pero no se les ve actuando con la emergencia que esto genera. Y la gente te va a preguntar después, cuando le pidas el voto, ¿dónde demonios estabas tú cuando yo más te necesitaba? Eh, Miren, yo pienso que vamos a dejarlo hasta acá. Eh, Hay todavía más mensajes. A ver, Lorena, campaña, tan, 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 tan. Mariana me dice, hola Mariana, un abrazo. En un país como Venezuela, todo lo que sea de Venezuela requiere una conferencia aparte, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que el régimen no utilice esta crisis para consolidarse. Mariana, te comento de nuevo lo que le dije a algunos compañeros de la charla. Esto no va a cambiar totalmente de percepciones, ¿verdad? Repito, el que pensaba mal de ti, pues va a seguir pensando muy probablemente mal de ti, y la única forma de cambiar esas percepciones depende de las variables que hablé antes. Haber actuado a tiempo, haber actuado con responsabilidad, actuar con sinceridad y transmitir que se está gestionando bien la crisis y generar calma. Van a haber pocas personas que se van a cambiar, especialmente en ámbitos hiperpolarizados. La oposición tiene que buscar no estar todo el día en lo que hemos hablado. No, a ver, no, ahorita no conozco el detalle, pero no puede estar todo el día nada más criticando, porque la gente hoy está muy sensible a los políticos habladores que solo critican. Me preguntan algo aquí de Nicaragua. Bueno, repito, Jorge, yo pienso que esto está desnudando todas nuestras goteras, y las desnuda en Guayaquil, las desnuda en Nueva York, las desnuda en Nicaragua, y es parte también de lo que nos van a preguntar, o sea, después. Mira, tú me venías diciendo que las cosas estaban bien, y cayó acá este huracán, y se nos cayó la casa encima. Eh, bueno, muchachos, yo pienso que vamos a dejarlo hasta acá. Les agradezco mucho, hay muchos más comentarios, pero bueno, hay que mantener más o menos el tiempo. Carla puso Carla, no sé si puedes poner mi presentación de nuevo por favor, con los datos míos de contacto. Les agradezco muchísimo en nombre de ADEN, en nombre de la Escuela de Gobierno. Celebro estos espacios solidarios. Creo que son necesarios para reflexionar. Y todos, de verdad, déjenme hacer un comentario final. Todos tenemos que, esta crisis también nos obliga a repensar muchas cosas, a dejar de pensar que tenemos tantas certezas. Y necesitamos estar abiertos a nuevos escenarios, necesitamos evaluar permanentemente, repito, hoy al menos en el corto plazo, todo lo que puede salir mal, porque realmente la metáfora viene así: cuando cae una gotera en el techo hay que tratar de que no sea una inundación. Y en muchos lados eso es en lo que estamos ahorita. En paralelo hay que ir pensando lo que viene, pero de verdad tenemos que abrirnos a tener, por ejemplo, que también creo que va a mantenerse después de la crisis, el respeto por los datos y el respeto por la profesionalización de ciertas disciplinas. La verdad es que tenemos que tomar decisiones con mucho más datos. En el caso de la salud es evidente el por qué, pero todavía en muchos países, departamentos, provincias, estados y municipios no tenemos la disciplina de esto. Pensamos que estas cosas de Big Data o de sistemas de bases de datos son cosas galácticas de la NASA, y no es así. Tenemos que hacerlo todos en nuestra justa dimensión. Les pido disculpas a las preguntas que no pude responder, hay como 20 más por lo menos, pero bueno, me había comprometido a que esto se mantuviera. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Carla, gracias al rector, gracias a todo el equipo de ADEN. Y bueno, no sé si Carla cierra aquí con algunos comentarios de logística o de lo que sea. Igual me Gracias. gustaría anunciarles que vamos a estarle compartiendo en el chat nuestro canal de YouTube, en el cual pueden acceder a los webinars pasados. Y este también va a estar colgado. Si desean hacer sus preguntas en comentario, con mucho gusto se las respondemos por correo o en el mismo comentario. El rector Jorge tiene la mano levantada, no sé si le gustaría hablar.
Sí, gracias, Carla. En realidad, en nombre de Aden University y en nombre de la Escuela de Gobierno, Aden School of Government, quiero darle las gracias a nuestro profesor Ricardo Amado Castillo, porque en realidad esto ha sido hecho gracias a la generosidad y al aporte que hacen nuestros docentes de la Escuela de Gobierno, a todos los que han participado para que vean un poco nuestra preocupación para llevar en épocas de crisis a través de lo que nosotros podemos brindar, que es a través de enriquecer las mentes en épocas, en tiempos de pandemia, y es nuestro trabajo solidario. Así que gracias, Ricardo, realmente muy buena tu presentación, como siempre. Es un lujo para nosotros tenerte como profesor en nuestra escuela, y a todos los que han participado, que sepan que vamos a seguir con, con estos programas de webinar solidarios a través de nuestros facilitadores, y estamos a disposición de ustedes para responder las inquietudes que tengan. Nada más, muchísimas gracias por todo nuevamente, y Carla, si tiene algún aviso parroquial más, con todo gusto. Les vamos a estar enviando por correo su certificado de participación, el vínculo del canal de YouTube que les comentaba, y una breve encuesta, si tienen 5 minutos para llenarla y darnos su retroalimentación, le agradecemos mucho. Gracias por su participación. Muy bien. Chao. Chao, hasta luego. Bye. Chao. Muchas gracias. Un abrazo a todos, cuídense. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, fue excelente. Muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias, excelente presentación. Hasta luego. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias. 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 Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos, Buenas noches. Gracias. Gracias, excelente tema de actualidad. La orden, gracias.